Si tienes curiosidad por saber qué pasa entre bastidores, estás en el lugar correcto. Aquí se hablan de amores secretos, peleas interminables y chismes. Suscríbete y no te pierdas el mundo del chisme. La atención mediática ha dado un giro inesperado tras una decisión que, según se comenta, ha sacudido los cimientos del mundo editorial. Todo comenzó con un movimiento que pocos vieron venir, pero que rápidamente empezó a generar consecuencias visibles. Las redacciones se llenaron de incertidumbre y preguntas sin respuesta. Nadie parecía tener claro el alcance real de lo ocurrido. Sin embargo, el impacto se sintió de inmediato. Y desde ese momento, la historia no ha dejado de crecer. El nombre de Cenk Torun empezó a resonar con fuerza en cada conversación relacionada con el tema. Su supuesta decisión fue interpretada de múltiples maneras. Algunos la calificaron como un acto firme y calculado. Otros la vieron como una reacción impulsiva ante una situación más compleja. Lo cierto es que su figura se convirtió en el centro de todas las miradas. Y cada nuevo detalle parecía reforzar su protagonismo. Por otro lado, la situación de Mahsine Meravet comenzó a generar un interés creciente. Su nombre apareció vinculado a una posible crisis que nadie lograba explicar con claridad. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Cada versión ofrecía una interpretación distinta de los hechos. Y en medio de esa confusión, la narrativa se volvía cada vez más intensa. La atención del público no hacía más que aumentar. Las revistas, tradicionalmente acostumbradas a manejar este tipo de historias, se vieron sorprendidas por la rapidez con la que todo evolucionó. Las decisiones editoriales comenzaron a cambiar casi en tiempo real. Algunos contenidos fueron modificados o incluso retirados. Otros fueron replanteados desde una nueva perspectiva. El ambiente dentro de las redacciones se volvió tenso. Y esa tensión se reflejó en cada publicación. La palabra veto comenzó a circular con fuerza, aunque sin una confirmación clara. Su sola mención fue suficiente para encender el debate. Muchos se preguntaban qué implicaba realmente esa decisión. Otros intentaban encontrar precedentes similares. Pero la falta de información concreta dificultaba cualquier conclusión. Y eso mantenía el misterio en su punto más alto. A medida que la historia avanzaba, comenzaron a surgir interpretaciones más elaboradas. Algunos analistas intentaban reconstruir los hechos paso a paso. Otros preferían centrarse en las posibles consecuencias. Pero todos coincidían en que se trataba de una situación poco común. Algo que no se veía todos los días. Y eso contribuía a mantener el interés. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de la historia. Cada nueva publicación generaba una ola de reacciones. Los comentarios se multiplicaban sin cesar. Y cada opinión añadía una nueva capa a la narrativa. La conversación se expandía rápidamente. Y nadie quería quedarse fuera. La relación entre los nombres implicados se convirtió en uno de los aspectos más analizados. Algunos hablaban de tensiones previas. Otros sugerían que todo había surgido de forma repentina. Pero lo cierto es que no había una versión oficial. Y eso dejaba espacio para todo tipo de interpretaciones. La incertidumbre seguía siendo el elemento dominante. Mientras tanto, el mundo de las revistas intentaba adaptarse a esta nueva realidad. Las estrategias cambiaban constantemente. Los enfoques se ajustaban según la evolución de la historia. Y cada decisión parecía tener un peso mayor que nunca. La presión era evidente. Y el margen de error, mínimo.
El impacto de la situación comenzó a sentirse más allá del ámbito editorial. Otros sectores empezaron a mostrar interés. La historia trascendía su contexto original, y eso ampliaba aún más su alcance. Cada nuevo ángulo aportaba algo diferente, y mantenía viva la conversación. El silencio de los protagonistas fue otro factor clave. La ausencia de declaraciones claras generó aún más especulación. Muchos esperaban una respuesta directa, pero esa respuesta no llegaba, y eso alimentaba el misterio. La expectativa crecía con cada momento que pasaba. Las teorías continuaban acumulándose sin una conclusión definitiva. Algunas parecían más plausibles que otras, pero ninguna lograba imponerse por completo. Y eso mantenía la narrativa abierta. Cada nueva interpretación tenía su propio espacio, y todas contribuían al fenómeno. El desenlace seguía siendo incierto. Nadie podía anticipar cómo terminaría esta historia, pero lo que sí estaba claro era su impacto. Había captado la atención de todos, y había generado un debate constante. La intensidad no disminuía. Finalmente, lo que queda es una sensación de expectativa permanente. La historia sigue en desarrollo, y cada nuevo detalle puede cambiarlo todo. El interés se mantiene intacto, y el público sigue atento, porque en este tipo de historias, el siguiente giro siempre está a punto de llegar. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.